Buenos días a todos y a todas. ¿Existe el destino o existe el libre albedrío? ¿Tenemos posibilidad de elegir o nuestro destino ya está marcado? Este es el tema de este video. Mi nombre es Laura Victoria Márquez. Soy la voz del corazón. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Para comenzar a desarrollar este tema, primero quiero contarte que vivimos en un universo que ha sufrido una caída de conciencia y que este planeta ha venido de alguna manera a repararla y a recrearla. Por lo cual, los últimos miles de años hemos vivido un tiempo que es un tiempo artificial, que no es el tiempo real del universo. Y esto te lo cuento porque tiene que ver con el tema en el que vamos a entrar y nos va a ayudar a comprender un poco cómo funciona, porque no es lo mismo cómo funciona esto del destino dentro del tiempo real del universo que cómo funciona dentro de lo que ha sido la matriz artificial. Entonces, dentro de lo que ha sido la matriz artificial, que como dije es una creación hecha desde el ego, desde la separación del origen, desde un olvidar que estamos unidos a la fuente, y la fuente podemos visualizar esto como un río donde todo fluye hacia un mismo lado y las experiencias son guiadas por el alma, por el ser, por el espíritu. Entonces, en el tiempo real del universo, se podría decir que si nosotros consideramos que somos parte de la fuente de la creación, somos co-creadores, pero vamos creando en ese río que ya está marcado por el origen. Y vamos en una dirección. Lo que hemos hecho, de alguna manera, ha sido caer en una polaridad, en un espacio energético donde nos hemos separado, es lo que se llama la caída de Lucifer, donde como universo nos hemos separado de ese origen y de alguna manera es ese masculino caído que ha comenzado a crear realidades separado de la energía femenina, de la energía del origen. De alguna manera es como que he dicho, yo quiero hacer lo que quiero, soy un adolescente rebelde, me voy. Y ha dejado de responder a estas leyes universales, es como que se ha salido del río. Nosotros somos un proyecto como tierra para volver a ese río. Pero hemos vivido, porque esto es una recreación, una matriz artificial, dada por el ego y por los mecanismos del ego y de la personalidad, que han recreado esa separación. Entonces, hemos dejado de responder al tiempo del universo y hemos comenzado a responder a pautas de comportamiento dadas por unos personajes que nos hacían estar girando todo el tiempo así, haciendo una y otra vez lo mismo sin poder salir de ciclos repetitivos. A esto se le llamaba karma. Y es de alguna manera también lo que generaba mucho sufrimiento, que tiene que ver con el estar separados de nuestro origen. Y desde este lugar se puede decir que creamos nuestra realidad a partir
de los bloqueos energéticos que hay y de las pautas de comportamiento que genera el modelo de personalidad, que lo explica muy bien el eneagrama, y que es lo que trabajamos y lo que vamos a estar trabajando en los cursos y talleres de entrenamiento para empáticos y de encuerparse, que es lo que se va a abrir ahora, muy prontito. Entonces, desde esas estructuras de ego, nosotros una y otra vez hacemos lo mismo y recreamos la misma novela en nuestras relaciones, que es esa novela, ese cuento de ese universo caído, de ese universo separado de la fuente. Comenzamos a crear nuestra realidad cuando nos damos cuenta del hechizo y empezamos a salir de esos automatismos y podemos, esto es, recuperar nuestra soberanía. Esto es lo que vamos a hacer en el entrenamiento para empáticos. Y podemos empezar a elegir a dónde quiero poner mi energía y a darnos cuenta cómo cierto pensamiento, cierto patrón de comportamiento cierra, bloquea canales energéticos que hacen que nuestra divinidad no pueda encarnarse completamente y que vivamos desde un programa, ¿sí? Y ese reprograma es como un hechizo que nos hace estar viviendo un cuento en el que pareciera que no tenemos opción, pero donde somos arrastrados por los mecanismos del ego. La mayoría de las corrientes espirituales y del trabajo espiritual vienen a ayudarnos a romper con estos mecanismos que son aprendidos y que son programas que están en nuestro cerebro y que funcionan, como dije, como bloqueos energéticos en todo nuestro cuerpo, para abrir el espacio a vivir y crear y manifestar nuestra realidad desde el alma, desde el ser, desde el espíritu, vinculados a esa fuente, vinculados a esa sabiduría divina, que es ese río del que nos hemos separado. Pero aquí nos encontramos con otra situación distinta y parecida. Ese río es un río que sucede a través de nosotros. Nosotros estamos siendo la gota en el río. Cada gota crea el río, es parte de ese agua. Pero una gota sola no puede, por sí misma. Bueno, si se sale del río sucede esto que ha sucedido en el universo que muy brevemente he contado. Pero de alguna manera es arrastrada por ese río. El alma, el espíritu, tiene un camino y que está co-creado por todos. Y de alguna manera nuestro poder personal, nuestra capacidad de crear nuestra realidad y de decidir es cuando vivimos desde el ser y desde la conciencia unida al corazón. Podemos expandir cada vez más esa realidad para vivirla más cercana a la voz del espíritu. Lo que sucede o lo que hacemos es recordarnos que somos eso y dejamos de generar resistencia para que esa vida, esa fuente se exprese a través de nosotros. Entonces, de alguna manera, dejamos de crear y empezamos a ser
la creación. Recordamos que somos el que crea, que somos lo creado. ¿Sí? Entonces, esto es un cambio muy profundo en la percepción y en la forma en que experimentamos la realidad que tenemos enfrente. De alguna manera se rompe esta dicotomía de creo mi realidad o soy arrastrado, porque descubro que soy arrastrado, pero al mismo tiempo soy eso que está arrastrando. No hay separación entre la gota y el río. Entonces, descubro ahí que de algún modo el libre albedrío desaparece, pero al mismo tiempo soy el que crea el río y soy toda la creación experimentándose a través de las múltiples opciones de la existencia. Es un poco complejo para comprenderlo desde la mente racional, si le queremos poner cabeza, pero se disuelve la idea del yo separado de Dios y de la creación. Entonces, somos lo creado, somos el creador y somos la creación. Ya no existe esto de libre albedrío, destino, todo, está todo unido. Este concepto existe en un mundo que se ha fragmentado y se ha separado del origen, y en ese juego de estar separados del origen creamos nuestra realidad fuera del tablero, ¿sí? Después, claro, en el río le estamos creando, pero le estamos co-creando. Somos una mente y un espíritu unificado. Ya no hay ego individual que quiere hacer lo suyo con el objetivo de conseguir algo. Es otro juego, es otro tablero. Y lo que tenemos que comprender es que estamos cambiando de tablero. Y que el camino ahora es recuperar nuestra soberanía de crear nuestra realidad, pero no para seguir generando programas del ego separados del río, sino para poder volver a unificarnos con el río, para dejar que esa agua nos atraviese sin oponer resistencia. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, supongo que no hay una sola forma. Mi forma, y voy a hacer otro video para esto, la forma que yo he descubierto, es a través de descubrir cuáles son esos mecanismos, que son los mecanismos del ego. Y cuando yo hablo de mecanismos del ego y de mecanismos de la personalidad, no estoy hablando de nuestra parte animal ni de los 3 primeros chakras, sino de una programación que hay adosada que genera bloqueos en nuestros campos y que hacen que repitamos la misma película una y otra vez. Aquí recuperamos nuestro poder y nuestra soberanía cuando somos capaces de romper estas programaciones, de desidentificarnos de ellas y de volver a la voz del alma, que el alma responde, el ser responde a esa voz del universo, a ese espíritu, a medida que comienza a recordarse, porque el alma también ha olvidado su origen. A medida que comenzamos a recordarlo, podemos volver a ese tiempo real del universo, y nuestra soberanía es romper esa estructura que nos mantiene prisioneros, que somos nosotros mismos. ¿Cómo la rompemos? Descubriendo cómo funciona esa cárcel, porque es una cárcel de ideas, y aprendiendo a no identificarnos con ella, ni con la mente
programada, que es esta, que es una mente inferior, ni con ni con la emoción polarizada como la conocíamos, que también responde a una mente, a una emoción inferior. Ambas están manipuladas, ambas están programadas. Y lo que hacemos ahora es desidentificarnos de eso. No es pelear con eso, es desidentificarnos, es conocer cómo funciona y aprender a trazar nuevas rutas neuronales que nos conecten y nos ayuden a abrir el corazón y la conciencia, que son las octavas superiores, que es la mente divina y el amor divino, unidos, que es lo que permiten que el espíritu se ancle en la materia. Y ahí automáticamente esas emociones y esos pensamientos programados y controlados dejan de controlarnos. Pero esto es un trabajo que tenemos que hacer. Y esto implica reprogramar nuestra mente, implica entrenarnos, implica aprender cómo funciona, implica trabajo con meditación y trabajo con el corazón. Es lo que vamos a estar haciendo profundamente en Encuerparse, que es el ciclo que comienza en el solsticio, en junio, y que va a durar un año, que va a ser un ciclo para quienes quieren hacer una transformación profunda de anclar el espíritu en la materia, y que ahora en mayo se van a abrir las postulaciones, porque va a ser un grupo reducido con el que vamos a trabajar muy íntimamente y con el que me interesa son personas que me interesa conversar antes y bueno, ver esto, ¿no? Como la disposición del alma, porque eso va a implicar hacer muchos cambios, dejar muchos mecanismos, muchas cosas por las que éramos arrastrados en esa matriz de separación. Y ya está abierto, ya se pueden inscribir, que me tiene muy emocionada, en la nueva versión de entrenamiento para empáticos, que es la tercera edición y que va a ser ahora en mayo. Son 4 clases donde para personas que son empáticas, que tienen mucha energía femenina, mucha energía emocional, que se sienten muy conectadas a lo etérico, pero que les falta energía masculina y les falta enraizarse, y que eso es lo que va a ayudar a que esas polaridades se equilibren, que el sistema se ordene y que pueda bajar, podamos ayudar a anclar ese espíritu que somos acá, en la materia, en la tierra, en esta realidad. Y ya para quienes quieran se suman a encuerparse. Es un ciclo que nos ayuda a poner límites, a desidentificarnos de las programaciones y a ir en pos del camino del alma y del camino del ser. A empoderarnos en eso, a recuperar nuestra soberanía en esto, no en el ego que quiere ponerse por encima de alguien, ser mejor que alguien. Es un empoderamiento interno, dejando de culpar. Vamos a trabajar mucho con los vínculos de empáticos narcisistas, pero no desde culpar al narcisista, sino de ver cómo esto es una película que hemos creado por bloqueos energéticos. Y desde nosotros mismos nos podemos empoderar liberando esos bloqueos y vamos a dejar de atraer la otra polaridad, porque es un juego de dualidad. Entonces vamos a comprender cómo funciona esto. Voy a dejar en la descripción de este video la información de estos ciclos, el link para que puedan verla, para que quienes quieran sumarse, inscribirse, participar, bienvenidos, las puertas están abiertas. Es un placer para mí estar acá con ustedes. Un beso inmenso.